Muy bien, ahí estamos. Muy bien. Buenos días a todos y todas. La idea es, con esta clase, con Lu, intentar terminar la larga eh, historia de causas externas y lesiones. Bien, se terminarán haciendo varios webinars, pero bueno, con esta esperamos poder terminarlo. Así podemos avanzar con muchos otros capítulos interesantes de la CIE. En la charla anterior, en el webinar anterior, vimos algo, la primera parte de lesiones, ¿sí? Y nos había quedado un resto y bastante especial de otros tipos de lesiones, ¿bien? Que vamos a intentar recorrerlos en estas 2 horitas, ¿vale? La idea es poder valorar un poco del capítulo 19, ¿sí? De lesiones, perdón, traumatismo, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causas externas, esta segunda parte, ¿sí? Entonces, volviendo un poquitito al repaso de la parte anterior, ¿sí? Donde habíamos visto principalmente en la S, cómo catalogábamos o clasificábamos los diferentes eventos por los traumatismos de las diferentes regiones del cuerpo, ¿sí? Y teníamos este dibujito bastante claro con la división entre el tronco, con tórax, abdomen y pelvis, la cabeza y el cuello, extremidad superior e inferior, y cómo, de acuerdo al tipo de lesión, se acuerdan si eran lesiones más superficiales, como heridas, laceraciones, quemaduras, etcétera, a lesiones más profundas, ya sean a nivel de las articulaciones con esguinces o luxaciones, a nivel de los huesos con fracturas, a nivel de los músculos con desgarros, cualquier otra situación, ¿bien? Y por un lado el tipo de lesión y por otro lado el sitio anatómico donde se producía todo eso. Bien, ese fue todo lo primero que vimos. Eh, Acá tenemos también un pequeño repaso entre la cabeza del S00 al S09 y así cada uno de ellos. ¿Sí? Esto era bastante, entre comillas, bastante ordenado para las lesiones de origen traumatológico. ¿Bien? Y compartimos. Bueno, entonces, hasta aquí solo generalidades, ¿de acuerdo? Para llegar a estas partes, bien, donde del T00 al T07, como le decía, tenemos los traumatismos que afectan múltiples regiones del cuerpo, ¿sí? Y algo súper importante, que creo que formaba parte de un ejercicio que teníamos para hoy, era esto, que no es tan fácil darse cuenta, ¿sí? Cuando yo tengo un compromiso bilateral de una misma región del cuerpo o no, ¿bien? Saber que lo tengo que clasificar en este conjunto, en esta categoría, y no en la individual. Lo que decíamos con Lu mientras la preparábamos era que a veces uno lee y dice, bueno, fractura bilateral de muñecas, ¿no? O de tobillos o de caderas por algún accidente que genere esta situación. Y uno, si no se pone a leer con detenimiento esta nota, puede clasificarlo en fractura de muñeca o de tobillo de cadera, sin tener en cuenta que la bilateralidad, si bien no existe, y eso ya lo habíamos hablado en varios webinars, a diferencia de la C11, en la 10 no existe la bilateralidad, sí existe una categoría donde poder incorporarlo. Por eso la acotación que tenemos de esta nota, que incluye compromiso bilateral de miembros en la misma región del cuerpo, ¿sí? Es importante, ¿vale? Entonces es importante tener este dato. Por ejemplo, traumatismo de muñeca y mano, ven que dice, si yo quiero elegir cualquier situación que afecte muñeca y mano, me aclara con un criterio de exclusión que el compromiso bilateral de muñeca y mano lo tengo que ubicar en el T00 al T07. ¿Bien? Esta parte a mí me parece súper importante para esto, para entender esta situación. Al margen de que también, si yo tengo, o sea, hay cosas más obvias. Si yo tengo una fractura del brazo, o sea, del húmero, y tengo un esguince de muñeca, yo entiendo que como afecta a varias regiones del miembro superior, yo voy a elegir un código del T00 al T07 que incluya a varias regiones del miembro superior. Bien, eso no lo explicito tanto porque me parece bastante claro, a diferencia de la bilateralidad que no era tan clara.
¿sí? Acá tienen algunos, no, ahí está. Bueno, eso era todo, ¿bien? No, no hay mucho más. Lo que quizás les pueda mostrar en un segundo es, tiqui, 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 tic, acá, control F, T01, ¿sí? Entonces, ya lo agrando, ahí, fíjense, heridas que afectan múltiples regiones del cuerpo, o sea, también está dividido por tipo de lesión, ¿ven? Que afectan a la cabeza y al cuello, o sea, varias lesiones, varias heridas exactamente que afecten cabeza y cuello. Ejemplo, herida en frente, herida en mandíbula, herida en cuero cabelludo, ¿sí? Lo que debería utilizar como código es el T0 1.0, ¿sí? Y siempre, y perdonen que siempre repito lo mismo, pero no me olvido, yo acá, si estoy hablando de lesiones como código principal, evidentemente estoy hablando de morbilidad, ¿sí? O sea, de afección principal de, por ejemplo, un informe de egreso hospitalario, ¿de acuerdo? Donde había, dentro de las reglas, algunas que decían que sí, varias de las afecciones que están incluidas en el renglón de la afectación principal de afección principal, se pueden agrupar con un código que elija el código correcto. En este caso sería el código, por ejemplo, que estoy diciendo el T01.0, ¿vale? Y así siguen estando otras. Acá aparecen todas las fracturas, bien, por ejemplo, fracturas que afectan múltiples regiones de un miembro superior. Entonces, acá yo voy a tener lo que les decía, fractura de la falange, del metacarpo, del radio, del cúbito, del húmero. Bien, si son varias fracturas, yo elegiría este código. Bien, y después hay algunas, por ejemplo, regiones de ambos miembros inferiores. Esto es lo mismo. Acá está, por ejemplo. Acá hay una que dice, fractura que afecta múltiples regiones del miembro superior con miembro inferior. Este sería el código. Yo debería elegir, por ejemplo, en una fractura que diga fractura de húmero y fractura de tibia y peroné. ¿De acuerdo? Ahí estoy mezclando fracturas de diferentes miembros, superior e inferior, y puedo elegir el código T02.6. ¿Vale? Lo mismo para luxaciones, torceduras, etcétera, etcétera. Bien, no voy a seguir porque es todo lo mismo. Entonces, todo esto era del T00 al T07. Muy bien, avanzo. Después tenemos el T08 al T14, que son traumatismos de partes no especificadas del tronco, miembros o regiones del cuerpo. Bien, que también incluye, como siempre, el compromiso bilateral de miembros de la misma región del cuerpo, pero que no aclara de dónde son, ¿bien? Por ejemplo, esto de acá. ¿Ven? Que estos términos son bastante comunes también a veces, no es lo mejor que nos puede pasar, pero también existen. Por ejemplo, fractura de miembro superior, nivel no especificado. A mí me dice brazo roto. Si bien yo puedo presuponer que el brazo como región anatómica es la primera parte, la más cercana al hombro del miembro superior, cuando uno habla de brazo o habla de pierna, habla de forma genérica de todo el miembro superior o de todo el miembro inferior. Entonces, los códigos más correctos serían estos, ¿de acuerdo? Y fíjense que aquí el más inespecífico de todos, traumatismo de regiones no especificadas del cuerpo y, por ejemplo, herida de región no especificada del cuerpo. Corte, herida, laceración, mordedura, SAI, ¿bien? Donde no dice qué parte del cuerpo es, ¿de acuerdo? Y traumatismo no especificado, estos códigos que odiamos, que no dicen nada y no sirven para mucho, ¿bien? Aparece con el T14.9, ¿vale? Bien, y acá tenemos la primera actividad, ¿sí? A ver cómo nos fue. Tenemos un paciente alcoholizado que ingresa al establecimiento, luego que queriendo tirarse a la pileta desde un techo, cae al piso desde una altura de 3 metros, fracturándose ambos tobillos. Se realiza fijación interna bilateral y permanece internado 14 días en el servicio de traumatología. ¿Vale? Entonces acá tenemos algunos ítems. En un caso es indique cuál es la afección principal y codifíquela. Y en el caso de que fallezca, cuál sería la causa básica de muerte. Antes de mostrarlos, le consulto a alguno a quien quiera abrir el micrófono.
Si estoy hablando de afección principal, y aquí tengo, por lo que veo, una lesión y una causa externa, ¿cuál de las dos elegiría como afección principal? La lesión, en este caso. La lesión, muy bien. ¿Con quién hablo? Ay, perdón, Celeste del San Juan de Dios de la Plata. Hola, Celeste. Hoy San Juan de Dios. También hacía guardia cuando era muy jovencito. Ah, bueno. Celeste, ¿y cuál te parece que sea la afección principal en perdón, la causa, la lesión? En este caso es la fractura bilateral de tobillos. Perfecto, perfecto. Y en caso de que fallezca, ¿qué pasaría ahí con la lesión? ¿Sería la causa básica de muerte o no? No, en ese caso sería como una causa, ay, no me sale la palabra. Externa. Una causa externa, claro. Una causa externa, que en este caso, ¿cuál sería? Sería la caída de un nivel a otro. La caída del techo de 3 metros de altura. Claro. Perfecto. Perfecto, gracias, muy, muy amable. Gracias. Esto, chicos, es lo que siempre insistimos un montón, pero es como si yo lo miro de esa manera claramente, porque tanto para morbilidad como para mortalidad, yo necesito las dos cosas, los dos eventos y los dos códigos son correctos, el de la lesión y el de la causa externa. Pero lo que no me puedo olvidar jamás es que en morbilidad únicamente uso como afección principal lesiones y nunca causas externas, si la pongo como código adicional, ¿bien? Y que en mortalidad jamás uso lesiones y siempre uso causa externa, ¿bien? Entonces, perfecto lo que comentaba Celeste de cómo elegir uno o el otro, ¿vale? Entonces, sí, Perdón, sí, justo Lili Pérez escribió en el chat algo que me parece interesante, que es, pero tiene una intencionalidad, dice. Entonces me gustaría que Lili explique a ver qué quiere decir con esto de que tiene una intencionalidad para ella si modifica en algo. perdón, Lucía, ¿sos vos? Sí, No sé qué, es que no te veo. Vale, pero, ok, ok, pero es que no se te escucha, yo te escucho feo. ¿Cómo es? Lili dice que no tiene micrófono y lo que ella decía es que tiene una intencionalidad, que hay una intencionalidad ahí. Entonces, quizás ella piensa que se cayó porque se quiso tirar, porque fue un intento de suicidio o algo de eso. Está bien, pero, ok, la intención de la causa externa estamos hablando ahora. Vale, Exacto, exacto. recuerdan que causas externas nosotros tenemos el accidente, tenemos la agresión, el intento de suicidio, la causa no determinada, ¿sí? Ahora, buenísimo. ¿Qué consideran todos que es esto? ¿Qué fue? ¿Un Un accidente? accidente, Sí. A en lo mí que estaba también. alcoholizado. Yo no tengo mucha duda. Para mí el señor estaba divirtiéndose en su pileta y borracho y dijo, bueno, voy a probar tirarme, pero voy a tirarme más alto. ¿Sí? Entonces tiró. Pero bueno, digo, si hay dudas de esto, uno lo puede poner como de causa no determinada, bien, lo puede elegir, pero por la lectura que tiene esto, yo no creo que haya mucha duda de que fue un accidente. ¿Vale? De todas maneras, también piensen en algo, nosotros codificamos de una manera y después si es necesario el peritaje, si se activó por algún motivo el médico legal o la autopsia o lo que sea, el certificado de defunción se puede reparar siempre, ¿está bien? O sea, no crean que lo que ustedes escriben es lo que corresponde, lo que se hace, digo. A ver si lo digo de otra manera. Si por este motivo el equipo médico que va y hace la primera mirada de la situación y todo, decide activar o no a la parte médico-legal, lo va a hacer independientemente de lo que esté codificado en el certificado, ¿de acuerdo? En el sentido, esto es muy a posteriori, ¿vale? Bueno, no sé si era eso, Lu, lo que querías decir. Bien, Sí, sí. entonces, fíjense que tenemos fracturas, ¿sí? Como la búsqueda un poco, fracturas de tobillo bimalolar o trimalolar con este código, ¿sí? Una fractura común de tobillo, ¿sí? Fractura de la pierna, inclusive el tobillo, estoy yendo por acá,
bien, traumatismo de la rodilla y de la pierna, o sea, volumen 3, volumen 1, estoy acá, y acá me aclara, excluye el compromiso bilateral de rodilla y pierna, que fíjense que dice rodilla y pierna porque la categoría dice rodilla y pierna, pero en realidad se refiere a todo el espacio, bien desde la rodilla a la pierna, incluyendo el tobillo, ¿sí? Entonces, acá ya me manda el T00 al T07, voy por otro lado, fractura de miembro inferior o de ambos miembros inferiores y aparece el T02.5, ¿sí? Este es el código que elegiríamos para clasificar esta lesión, ¿vale? Y por otro lado, caída desde el lugar elevado, bien, y aparece el techo, pero, no me queda acá, perdón, establecida como ignorado si fue accidental o intencional, bueno, vale, Y30, bien, queda esta y el 9 porque no termino de saber cuál es el lugar. Recuerden que la cola, en la mayoría de las causas externas, refiere al sitio de ocurrencia de la causa externa, ¿sí? Vale. Acá tenemos lo mismo que dije, la lesión y la causa externa, y acá tenemos lo que eligieron ustedes. La gran mayoría, bien, eligió, bueno, algunos, ¿no? Fracturas que afectan múltiples regiones de ambos miembros inferiores, y algunos eligieron fractura de otras partes de la pierna. S82.8. S82.8. Ok, S82.8. Fractura de otras partes de la pierna, fractura del tobillo 6. Bueno, la gran mayoría de los que hicieron esto justamente cayeron en la trampa que habíamos puesto adrede con Lucía, ¿sí? No tener en cuenta las notas, ¿sí? Donde en esta misma categoría, y se las muestro de nuevo, estoy acá, ¿sí? Fractura de pierna, siempre tengo que intentar ver los comentarios, ¿sí? Es cierto que no aparece acá específicamente en este, aparece lo de fractura, pero nosotros no lo usamos como quinto carácter. Excluye fractura de pies del tobillo, no, pero si venimos a más acá, ven que está acá más englobado, compromiso bilateral de pierna y rodilla. Acá está, de rodilla y pierna. ¿Bien? Entonces es importante poder ver todas las notas que hay debajo de las categorías y a veces de las subcategorías. ¿Sí? Desaprobaron el examen. Quiero que sepan. No, bueno, parece súper valioso porque justamente esto es lo que queríamos mostrar. Así que va muy bien. Y por otro lado esto, caída, salto o empujón desde lugar elevado, de intención no determinada, lugar no determinado, sí, que sería el Y30.9. Después había algunas otras cosas, caída desde fuera o a través de un edificio, obra en construcción, vivienda, caída desde fuera a través de un edificio, obra en construcción, lugar no especificado, sí, vale. Bueno, quedó no me queda tan claro entre el Y30 y el Y3 y el W13, Y30, esperen que miro. Caída, salto o empujón desde lugar elevado de intención no determinada. Vale, entonces, Lu, la decisión que tomamos nosotros fue de elegir el no determinado. ¿Sí? En vez de elegir accidental, ojo, Exacto. ojo con eso. ¿Sí? No determinado porque en realidad lo decidimos. Y es lo que más se está preguntando en el chat. ¿Por qué no el W 13.9? Sí. ¿Y por qué no de una vivienda? ¿Por qué se seleccionó ese lugar? Es que vivienda, bueno, lo que pasa es que no lo sabemos. O sea, ninguna de esos detalles están bien o mal. Está bien, aclaremos eso. O sea, que sea en la vivienda o no, la verdad que la sospecha de que esto puede haber sido
Pero puede haber sido también la casa del amigo, del compañero, o en un club, o en un, ¿entienden? O sea, no está tan claro donde sea. Si ustedes hubieran puesto vivienda, no está mal, no lo aclara totalmente. Ahora, para mí, yo leo esto y yo no tengo mucha duda de que no es intencional, perdón, de que es accidental, yo no tengo dudas. ¿Qué pasa? Quiero ser lo más correcto posible. Las causas externas, las no intencionales, bueno, son las que me van a dejar mejor parado. ¿Me sirve para algo? Y la verdad que la causa no determinada siempre diluye las estadísticas, ¿está bien? Piensen y tengan en cuenta, y siempre volvemos a lo mismo, de que nosotros no estamos arriesgándonos a un diagnóstico de la persona. ¿Está bien? Yo no estoy eligiendo el código diciendo que la persona se quiso tirar o no se quiso tirar, sino que es la codificación de algo que ya pasó, que después se va a agrupar y que va a tener una importancia desde el punto de vista sanitario. Entonces, entre decir que fue un accidente, bien, porque una fractura por accidente, a decir que fue una fractura por causa no determinada, bueno, hay un poco de distancia, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso un poco a elección de quien lo mire, ¿sí? Pero bueno, no, el W13 tampoco estaría incorrecto. Esto, acá. Bien, sigo un poquito más. Del T15 al T19 están los efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales, ¿sí? Es una lesión bastante compleja. No sé si compleja. A mí no me gusta mucho en sentido de que si es exclusivamente el cuerpo extraño dentro de un orificio natural, estos son los códigos que tendríamos que elegir. Bien, acuerdo con elegir estos códigos. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo un... ¿Cuál elegimos? Bueno, cualquiera. No sé, en las vías respiratorias, ¿sí? Si yo tengo una... lo que ingresó fue una bolita, ¿sí? Y la bolita quedó allí y en un niño, y está varios días, empieza a tener mal olor, lo llevan al otorrino, retiran el cuerpo extraño, hay alguna infección, se resuelve y ya está. Yo creo que el cuerpo extraño de las vías respiratorias está perfecto. ¿Bien? No hay problema. Ahora, si lo que sucede es que un nene, ya sea él con intención o no, u otro, agarra un lápiz, lo introduce en la fosa nasal suya o de otro, y hace presión hacia adentro y perfora, rompe, ¿está bien? Ya sea el cartílago nasal o algo más arriba, en realidad, que la lesión sea el cuerpo extraño en la fosa nasal, para mí pierde mucha información, ¿de acuerdo? Porque en realidad yo ahí lo que tengo es una herida, una hemorragia, ¿está bien? O sea, una laceración, algo que va mucho más allá y que habla más claramente del tipo de lesión que tiene la persona, ¿sí? Lo mismo planteamos con, por ejemplo, situaciones relacionadas a elementos que se colocan por vía anal, ¿sí? Que digo, uno lo lleva y no es tan infrecuente en las guardias encontrar esto, que yo en una guardia atienda a una persona que tenga un cuerpo extraño introducido en el ano, solamente porque quedó allí, bien, perfecto, yo tomo y hay uno específico dentro del T19 que es cuerpo extraño introducido en el ano, en el recto. Hasta ahí estamos bien. Si ese cuerpo extraño lo que generó es una perforación intestinal, ¿sí? O sea, lo que hay es un nivel de gravedad, un nivel de complejidad, un nivel de intervención quirúrgica mucho más grande, dejar y piensen que estamos en morbilidad en el informe de egreso hospitalario, ¿vale? Dejar como afección principal cuerpo extraño en recto ano, me parece que perdés un montón de información, porque en realidad ahí lo que vos vas a trabajar y vas a poner todo tu accionar médico y sanitario y de recursos es en la perforación intestinal. No sé si soy claro con esto, que a veces uno dice, es súper fácil el código, pero en realidad tiene que ser lo que mayor impacto tenga en la persona y en el sistema sanitario.
Bien, en este caso, perforación intestinal, por ejemplo, ¿vale? Me parece que el concepto tiene que ir por ahí. Bien, después no tiene mucha más historia. Lo mismo, los orificios naturales, después lo ven ustedes con el Power. Después hay una parte de quemaduras y corrosiones, otra vez, que ya los vimos bastante en causas externas, ¿sí? Pero antes, recuerdan, acá son efectos del calor sobre el cuerpo, bien, y acá es una quemadura, ¿sí? También está dividido por cada una de las regiones del cuerpo, ¿sí? Anexos, vías respiratorias, etcétera, bien, y con múltiples. También lleva la parte de múltiples regiones del cuerpo y las no especificadas. Con respecto a las quemaduras, no sé si recordarán que las quemaduras hay un grafiquito más lindo por acá, bueno, acá está la piel, ¿sí? Donde tenemos la epidermis, que es la parte más superficial y la que está en contacto directo con el medio exterior, bien, donde está la epidermis, que es la más gruesa y todo, luego la dermis, donde llegan todos los nervios, aquí están las glándulas sudoríparas, los folículos pilosos de los pelos, etcétera, bien, y por último, la hipodermis, que es la más profunda, que es lo que habitualmente llamamos como tejido celular subcutáneo, o la grasa que hay debajo de la piel, bien, que es por donde vienen todas las arterias, venas, nervios, a las estructuras de la piel, bien. Entonces, en base a cuánta profundidad llegó la quemadura, ¿sí? La vamos a llamar de primero, segundo o tercer grado. Esa es la forma de llamar a las quemaduras habitualmente. Hace mucho tiempo se llamaban A, B y B, ¿sí? Eso ya, la verdad que perdió vigencia, ahora son primero, segundo y tercero, y es la forma en la que tiene la CIE-10 también de catalogar las quemaduras. Acá están cada una de ellas, las características. Habitualmente es la de primer grado, es la que a veces llamamos como eritema, o sea, se te pone roja la piel, es la quemadura del sol, y también la quemadura común de poco contacto, la que puede llegar a generar ampollas también, y son muy dolorosas habitualmente porque irritan los nervios que están por debajo de esa capa de la piel. Son de menos gravedad, no tienen mucho impacto, excepto que sean muy extensas. Las de segundo grado, que son un poco más profundas, también suelen doler, ya dejan una marca más grisácea, un poco más marcada de la piel, ¿bien? Bueno, y están ahí intermedias. Y las de tercer grado son muchísimo más graves al afectar hasta la capa grasa de la piel, la más profunda. Suelen no generar dolor porque todos los nervios que llegaban ahí se queman, entonces la persona tiene como si fuera un cartón, una estructura muy dura en la piel que se suele separar de la piel sana, ¿bien? Pueden ser negras, grises, y a veces se producen por las quemaduras eléctricas, ¿bien? De quedar pegado a un cable, etcétera, y son muy graves. Perdón, habitualmente requieren de trasplantes de piel, etcétera, y son muy, muy graves, aunque sean de poca extensión, ¿vale? Y hay otra forma también de catalogar las quemaduras, que es por la extensión, bien, la extensión en superficie de piel, que hay una regla que se llama la regla de los 9, que si la están viendo son 9 por cada uno de los miembros inferiores, el abdomen, el tórax, la cabeza, y 4,5 para cada miembro superior, y ahí se va calculando, bien, 1% de los genitales y calculamos el 100%. Esta, si bien es muy interesante y sirve cuando uno tiene que dar un aviso de que alguien se quemó y cuánto se quemó, para la CIE-10 intentamos no utilizarla. Siempre se utiliza la de profundidad, ¿de acuerdo? Se habla de la de profundidad y solo en caso de que no tengamos ningún dato de profundidad y aparezca explícitamente paciente con el 40% de la superficie corporal quemada, vamos a elegir esta categoría. Si no, no la elegimos nunca, ¿vale? Esperen que voy un segundo para atrás, que quería ver algo. Eritema flictena, necrosis profunda, vale. Y el concepto de corrosión tiene un poco que ver con el tipo de quemaduras, ¿bien? Que están más bien asociados a los elementos de
contacto directo con sustancias, bien, por ejemplo, los ácidos, los álcalis, por ejemplo, la lavandina, la soda cáustica, los ácidos clorhídricos, cualquier otro, producen también quemaduras, pero son quemaduras más a nivel químico, bien, eso se llama corrosión. Y después teníamos como una separación con este concepto de escaldadura, que yo creo que la usamos muy poco o nada, que es una misma quemadura, pero por algún medio externo líquido o vapor, ¿bien? Que puede ser agua, vapor, etc. Pero poco frecuente que usemos ese término nosotros. Bien, entonces, esto es lo que les decía, las de extensión de superficie corporal no se utilizan, o se utilizan lo menos posible, bien, tanto para quemaduras como para corrosión. O sea, el T31 y el T32 no lo intentaríamos utilizar nunca, excepto que no haya ningún dato de profundidad y que esto se explicite, ¿vale? Después tenemos los congelamientos, ¿sí? Una cosa que no estoy diciendo, pero tiene obviedad, ¿no? Que bueno, que es obvio. Si yo voy a tener como causa externa una quemadura, ¿sí? Vamos a buscar alguna. Taca, taca. Busquemos acá quemadura, ¿sí? Corriente eléctrica, ¿vale? Exposición a humos, quemaduras hay, miren. Por ejemplo, el X09, y acá habría que poner el donde se produjo, supónganse punto 9, que no saben, y es una quemadura SAI como causa externa. Acuérdense siempre que yo lo puedo combinar con una lesión de la letra S o T, bien, en este caso hay una muy específica, que son quemaduras de tal o cual lugar, bien, pero también lo puedo utilizar con otra cosa, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo podía combinar causas externas con cualquier capítulo de la CIE, ¿sí? Que no sea específicamente el de la S y la T. Si lo tengo que utilizar, que lo quiero machear con algo de las lesiones, evidentemente voy a ir a buscar las T que están acá, ¿bien? Y me voy a fijar de dónde son, del cuello del tronco, etcétera, etcétera, los voy a combinar. ¿Bien? Eso es lo más habitual. Pero lo puedo combinar con lo que yo quiera, de ser necesario. Vale, esto está, la piel. Bien, tenemos congelamiento, ¿sí? Lo mismo. Esta es la lesión por congelamiento. Antes teníamos el congelamiento como causa externa, ¿sí? Entonces tengo también por niveles superficial, de necrosis tisular, o sea, mucho más amplio. Bien, yo creo que todos recordarán, habrán visto en algún momento alguna película donde hay, por exposición a altos fríos, hipotermia por la nieve, los dedos principalmente, la nariz, las orejas, se van poniendo negras, ¿bien? Eso se llama necrosis, es característico, y es la muerte del tejido de esa parte del cuerpo, ¿bien? Eso sería el congelamiento con necrosis tisular, ¿vale? Y después el congelamiento que afecta a múltiples regiones del cuerpo y no especificado, lo de siempre, ¿bien? Cuando son de más de un lugar. Entonces lo vamos a ver. Bien, y de ahí pasamos, ya a mitad, un poquito de la clase, a lo que son los envenenamientos. Que, ¿se acuerdan? En causas externas, todo lo que tenía que ver con la exposición a, ¿sí? O sobredosis, o el término que se utilizara, o efecto adverso, hay varias opciones, bien relacionados con sustancias, a veces biológicas y a veces de uso no biológico, los teníamos en causas externas. Acá también los tenemos en lesiones. Entonces, y acá vuelvo a contar algo re importante. Fíjense que acá tenemos del T36 al T50, envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas. Entonces tengo los antibióticos, los antiparasitarios, los antipiréticos, o sea, para la fiebre, analgésicos, antiepilépticos, qué sé yo, la parte hematológica, cardiovascular, etcétera, etcétera, ¿bien? Entonces, todo lo que tenga que ver con el envenenamiento por drogas iría acá. ¿Qué incluye ese envenenamiento por drogas? Incluye tanto la sobredosis de estas sustancias, sobredosis, o sea, yo tomo un enalapril por día y ese día tomé 5 o 6, bien, tuve una sobredosis de esa sustancia, ¿sí?
o sustancias administradas o tomadas por error. Yo no tomo enalapril, me confundí de medicación, lo tomé por error, bien, ya sea menor, lo que sea, quien sea que tome por error una medicación, también entra dentro de este concepto de envenenamiento por, bien. Y no incluye, sí, o sea, excluye el abuso de sustancias que no producen dependencia, bien, que está en la F de salud mental, está un poquito más específico. Los efectos adversos de sustancias administradas apropiadamente, esto quiero que lo marquen un montón, ¿sí? Porque fíjense que una cosa es que yo tome un medicamento de más, lo tome de más, o que me den un medicamento por error, algo que yo no tenía que tomar. No es lo mismo que yo tome mi medicamento habitual y me dé un efecto adverso de ese medicamento. En ese caso no entra dentro del envenenamiento, ¿vale? Va a entrar. Si el efecto adverso es conocido, por ejemplo, una dermatitis, una gastritis, una nefropatía, o sea, lesión de riñón, o algún trastorno sanguíneo, voy y busco el código que tengo dentro de los paréntesis. Cuando, bueno, en este caso, si hay una intoxicación relacionada con ebriedad o drogadicción, alguna otra intoxicación por drogas, bien, y bueno, y está relacionado con el feto, ¿sí? Pero entonces, lo que son efectos adversos no irían dentro de esta categoría, ¿bien? Por otro lado, las que siguen, fíjense que estas eran de uso medicinal o biológicas, las que siguen del T51 al T65 son efectos tóxicos de sustancias no medicinales, ¿vale? Y acá tenemos el alcohol, detergentes, jabones, metales, plaguicidas, etc. Y acá tenemos un ejemplo que ahora creo que lo voy a ver antes de decirlo ahora, que tiene que ver con qué es lo mejor para elegir otra vez. Si la causa externa y la lesión van a tener la misma categoría, o sea, alcohol, ¿sí? O sea, una cosa muy quemadura, ¿sí? Efecto tóxico de un antibiótico, o sea, intoxicación por un antibiótico, efecto tóxico por un antibiótico, ¿se entiende? O sea, 1-1, o sí, como lesión, yo voy a elegir otro evento de otro capítulo que no sea el de lesiones, ¿bien? Que lo tenemos acá, acá lo tenemos, acá ya lo vemos. Efectos tóxicos de sustancias de procedencia principalmente no medicinal, y tenemos estas tres cosas que no me importan, ¿vale? Fíjense, X20, contacto traumático con serpientes y lagartos venenosos, incluye el montón de serpientes, bien, que te pueden dar ese efecto, ¿sí? Y excluye las no venenosas, porque esto sería una lesión pero no venenosa. Esto es venenoso, ¿bien? Y yo directamente, si quiero unir esto con esto, directamente puedo elegir como lesión al T63, que dice efecto tóxico de contacto con animales venenosos. El 0, veneno de serpiente. ¿De acuerdo? Entonces tengo tanto la causa externa como la lesión relacionadas con los daños producidos por el veneno de una serpiente. ¿Sí? Diferente a esto, el ejemplo anterior es el mismo, iba a decir alcoyana, pero entiendo que mucha gente menor no me entenderá, los adultos, los más grandes me entenderán. Pero tenemos este ejemplo, por ejemplo, fíjense, el X49 es envenenamiento, es una causa externa, ¿no? Envenenamiento accidental o exposición a otros productos químicos y sustancias nocivas, y dentro de esto tenemos un montón de opciones, ¿sí? Que no me acuerdo cuál era el que nosotros queríamos, que era el de la micotoxina, vale, está en alimentos envenenados, ¿sí? Porque la micotoxina aparece dentro de, son unos hongos, ¿sí? Que aparecen dentro de algunos granos, no me salía la palabra, como granos de maíz, de trigo, ¿bien? Aparecen en esos lugares. Entonces, la causa externa sería el envenenamiento accidental, ¿bien? O exposición a. Y por otro lado, yo tengo dos opciones para elegir.
Yo sé que las aflatoxinas o micotoxinas producen en el cuerpo, por ejemplo, daño hepático agudo. Bien, producen una insuficiencia hepática aguda, mortal, que muchas veces si es joven la persona requiere trasplante, si no se muere. Bien, entonces, depende del dato que tenga yo, supónganse que yo no tengo esto, yo no sé qué le produjo en el cuerpo, qué lesión le produjo en el cuerpo las micotoxinas, entonces yo puedo elegir el mismo, el T64, que es efecto tóxico de la aflatoxina y otras micotoxinas contaminantes de alimentos. Que mi queja, o sea, lo que yo digo es, está bien, pero vos me metiste como causa externa que una toxina lo intoxicó, lo envenenó, ¿sí? Lo mató, lo que sea. Y por otro lado me decís que como lesión fue el efecto tóxico de la toxina. Entonces, como que la riqueza en cuanto a la causa externa y la lesión es muy poca, porque al fin y al cabo uno y el otro dicen lo mismo. En cambio, y siempre que tengamos la información necesaria, si yo sé que esa aflatoxina produjo una insuficiencia hepática aguda en la persona y causa de muerte, yo prefiero toda la vida elegir un código del capítulo, en este caso de las K, del sistema digestivo, ¿sí? Para enriquecer cuál fue el tipo de lesión que produjo en este caso esta micotoxina en esta persona. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos que logren incorporar en el quehacer cotidiano. No toda causa externa va pegada a una lesión de SOT. Hay causas externas que pueden estar asociadas a cualquier código de todo el capítulo, principalmente de los primeros capítulos, sí, obviamente la Z fuera, etcétera, pero de todo el resto de los capítulos de la CIE. ¿Bien? Esa es la idea. Bien, y ya un poquito terminando, porque era bastante corta esta, ¿cómo vamos de tiempo? Una horita, muy bien. Tenemos esto, cada vez va profundizándose más y siendo más inespecífico. Bien, hay otros que son otros efectos y los no especificados de las causas externas, del T66 al T78, donde acá tenemos cosas muy parecidas a causas externas, como efectos de la radiación, el calor, la luz, la hipotermia, reducción de temperatura, de la presión, la asfixia, etcétera, etcétera, ¿bien? Y sí hay algunas categorías que son importantes, o me parece buena poder verlas, como por ejemplo las relacionadas con maltrato, ¿sí? Donde acá tenemos algo, entre comillas, no es igual, pero es similar a la causa externa, ¿sí? Donde lo podemos poner como lesión. Bien, están los síndromes de maltrato, y tenemos negligencia o abandono, el abuso físico, ¿sí? Independientemente de quién sea el maltratador, la maltratada, perdón, o maltratado, el abuso sexual, por ejemplo, la violación, la tendrían que ubicar acá, ¿sí? Si aparece el término violación, sería abuso sexual, el abuso psicológico, otros síndromes de maltrato y el no especificado, como por ejemplo abuso en un adulto o en un niño, entraría en este código, ¿vale? Todo esto también lo tienen que poner. De nuevo, no se mezclen con los términos de... Esperen a ver si encuentro... Un segundo, que quiero ver si encuentro abuso de sustancias, abuso, envenenamiento... Acá estoy en lo que yo les acabo de mostrar, los síndromes del maltrato, ¿sí? Pero quería venir acá, ¿ven? Fíjense que si yo busco, porque estoy buscando la palabra abuso en algún momento, ¿bien? Acá tienen, esto estoy en causas externas, ¿sí? Tengo agresión con fuerza corporal, como luchas o peleas, agresión sexual, ¿sí? Acá aparece el intento de violación como tal, pero lo mismo con violación, ¿eh? Si yo estoy codificando una causa externa, ¿sí? O sea, mortalidad, voy a venir a buscar, por ejemplo, si fuera violación, el Y05, ¿está bien? En cambio, si voy a estar codificando morbilidad, no es que sí o sí este va a ser el término correcto, ¿está bien? Esta es la causa externa, es el código adicional. El código ahí va a ser, que no, ya no veo nada, el T74.2, que es abuso sexual, ¿ven? ¿Entienden un poco el concepto a lo que voy? Uno dice a veces, bueno, busco abuso. El primero que encuentro va bien. No, claro.
Si está en el capítulo de las lesiones y estoy en morbilidad, perfecto. Si no es así, tengo que buscar el código que corresponda. ¿Bien? Y lo mismo acá, negligencia y abandono, depende con quién sea, y acá están todos los abusos, físico, sexual, etcétera, y la persona que lo haya generado, ¿bien? El agresor sería en este caso. ¿De acuerdo? Importante eso nada más, tener en cuenta que son similares, pero una es lesión y el otro es causa externa. Sigo acá. Tiquit, tiquit. Bien. Y los efectos adversos, tienen el T74, bien, los efectos adversos, este código, el T78, bien, es para primario, sí, o sea, lo voy a usar como primer código para efectos adversos de causas desconocidas, indeterminadas o mal definidas, no clasificadas en otra parte. O sea, es el efecto adverso que no encontré manera, o sea, yo en algún lado tengo escrito efecto adverso, pero no sé de qué, bien, o sea, qué le produjo el efecto adverso, lo puedo utilizar acá, ¿sí? Exclusivamente. Es como bastante lejano este código a otras opciones que podría elegir, ¿sí? Esto de acá lo voy a poner después y voy acá, ¿sí? Entonces, eso era, repito, efectos adversos no clasificados en otra parte, es el efecto adverso que no tengo nada, ningún otro dato más para enriquecerlo. Va en el T78, ¿sí? Bien, acá venía la 2, que es esta, paciente de 32 años, que es traído de una fiesta electrónica por unos amigos, quienes refieren haber estado consumiendo cocaína, o haber consumido cocaína. Tras consumirla esa noche, luego de estar eufórico, se desmayó y entró en paro. Se inician maniobras de RCP con resultado negativo. ¿Bien? Y con pregunta, indique los códigos correspondientes para la causa básica de defunción. Pregunto al público presente, ¿por qué me están preguntando indique los códigos correspondientes para la causa básica de defunción? ¿Qué me quiere decir eso? ¿Por qué dice códigos? ¿Quién me ayuda? Hola, Pueden hola, abrir hola. los micrófonos y responder directamente. ¿Cómo? Les digo que pueden abrir los micrófonos y contestar. Sí. ¿Nadie? ¿Nada? Vale, rearmo la pregunta entonces. ¿Qué debería utilizar? La intoxicación, una causa externa. La causa externa, perfecto. ¿Y por qué me pide códigos?